Bienvenidos al canal, La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de fe y esperanza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? Gracias por escucharnos. No olvide compartir todos nuestros programas. Que el Señor Todopoderoso les bendiga. ¿Sabías qué quiere decir la frase generación de víboras en la Biblia? Esta frase parece ser un poco insultante y se encuentra en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Esta expresión fue dicha por Juan el Bautista y también por Jesús. Por lo general, al escuchar esta frase nos da la impresión de que es un insulto fuerte. A primera impresión estas palabras parecen hasta ofensivas. Sin embargo, para los de aquella época, para su cultura, no era así. Juan les dice que son una generación astuta como una víbora, que se han aprovechado de los mandamientos para oprimir a sus seguidores y que le han agregado, aparte de todo, exigencias que no están en los mandamientos de la palabra de Dios. Pero también debemos recordar que la primera generación de fariseos, de maestros de la ley y saduceos, no eran así. Ellos procuraban instruir al pueblo en la obediencia a la palabra de Dios. Y tanto Juan el Bautista como Jesús lo emplean para denunciar la hipocresía de aquellos que pretendían ser justos y bondadosos, pero en el fondo no estaban dispuestos a actuar con justicia y misericordia hacia el prójimo. Pero entonces debemos preguntarnos de dónde se origina esta frase. Recordemos que tanto Juan el Bautista como Jesús habían vivido y conocido mucho el desierto y sabían perfectamente los peligros que se escondían allí. Sabían que las diferentes especies de víboras mortales solían esconderse debajo de los matorrales que estaban resecos y que abundaban en aquellos desiertos. Probablemente habían podido observar cómo dichas plantas ardían con frecuencia debido al calor y alguna posible chispa generada por algún ser humano. Entonces, las víboras camufladas bajo los matorrales solían salir de sus escondites tratando de huir del fuego. Entonces, esta imagen nos describe fielmente el origen de lo que significa generación de víboras. Ahora bien, ¿cuál es el contexto en el que fue dicha esta frase? Ya sabemos que Juan el Bautista y Jesús fueron quienes la utilizaron. Vamos a leer algunos textos bíblicos para analizar de qué se trata. San Mateo 3:7 nos dice así, siempre lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto lo dijo Juan el Bautista. Luego en San Mateo 12:34 hay otra referencia. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y otra referencia más en San Mateo 23:33 sobre este mismo tema. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Tanto Jesús como Juan el Bautista usan esta frase para referirse a los escribas y los fariseos, y aunque el contexto es diferente, el enfoque es el mismo y se usó para atacar a los líderes judíos religiosos de la época y reprochar su hipocresía. Dicho sea de paso, no es cierto que es la única manera de ver a la secta de los fariseos. No eran en realidad malas personas en el sentido estricto. Además eran personas de mucha influencia, no solo religiosa, sino también política en aquella época. Entonces, ¿cuál era su verdadero problema? Básicamente, creer que sus tradiciones religiosas y culturales podían equipararse a la autoridad de las Sagradas Escrituras.
Ellos en realidad cumplían la ley, pero su sesgada interpretación legalista los llevaba a extremos peligrosos, al punto que juzgaban incorrectamente y menospreciaban a los que no eran como ellos. Por eso Jesús muchas veces los confrontó, porque les interesaba a ellos más su tradición y el cumplimiento externo de todos los rituales religiosos que la obediencia a la palabra de Dios. De hecho, San Mateo 23 es un compendio de lo que Jesús dijo acerca de ellos, no solo de sus actos y apariencias, sino también de sus motivaciones y actitudes internas como la hipocresía, la maldad, la injusticia, el robo, la falta de misericordia, sin dejar de lado el orgullo y la vanagloria. San Lucas 11:46 nos dice: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ellos querían aparentar piedad con su vestimenta ostentosa y exhibiciones públicas de devoción. Por eso Jesús también lo reprendió en San Mateo 6:16. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos judíos creían que eran superiores a los demás pueblos y estaban convencidos que Dios, al juzgarlos, sería mucho más benevolente con ellos que con los demás. Juan denuncia la hipocresía de los fariseos y saduceos que venían a bautizarse, llamándole generación de víboras. Él les advierte que no se confíen en su descendencia como hijos de Abraham, sino que deben arrepentirse verdaderamente y producir esos frutos dignos de los cuales hablaban. Esta frase es una fuerte condena contra aquellos que pretendían tener una apariencia piadosa sin un cambio real en sus corazones. Así que la palabra víboras enfatiza la maldad y el engaño que caracterizaba a esta gente. La enseñanza de Juan el Bautista enfatiza la necesidad de una sincera confesión y arrepentimiento como condiciones para recibir el reino de los cielos. Y es que el significado detrás de esta expresión es muy fuerte y contundente. En el contexto bíblico, las víboras eran consideradas como animales traicioneros y venenosos que se escondían en la oscuridad para atacar a sus presas. Por lo tanto, cuando Jesús llama a los fariseos generación de víboras, está haciendo referencia a su hipocresía y maldad, así como también a su deseo de ocultarse en la oscuridad para tratar de hacer daño a los demás. Y para finalizar, cada uno de nosotros como creyentes debemos cuidarnos de la hipocresía, de la falsa humildad y de piedad. Si no hay arrepentimiento verdadero dentro de nosotros, no podremos escapar de la ira venidera del Señor, tal como le sucedió a los fariseos y escribas de la época de Jesús. Si no hay arrepentimiento, el juicio será inminente, tal como hacen las serpientes al tratar de escapar en los desiertos cuando están expuestos al calor intenso y las llamas de fuego. La comparación de los fariseos y escribas con las víboras, que simbolizan el origen de la maldad, pues no resultaba ofensiva para ellos, pero sí confrontativa a fin de llevarlos al arrepentimiento verdadero. Recordemos que las características de este animal rastrero de ser sigiloso, astuto, oportunista y venenoso retratan la actitud interna de la secta de los judíos, llenos de hipocresía, de maldad, de orgullo, de vanagloria, motivaciones internas que como creyentes nosotros debemos evitar a toda costa. Y también debemos recordar que uno de los grandes errores que ha cometido un sector evangélico en estas últimas generaciones es precisamente el legalismo, es decir, la imposición de creencias y tradiciones personales o eclesiásticas sobre la autoridad de la Biblia. Lamentablemente hoy día, y me temo que en el futuro, el legalismo seguirá siendo parte de un gran sector de la iglesia a nivel general, y ya sabemos lo que eso significa y lo que implica. Por lo tanto, es muy importante tener un estudio sistemático de la Biblia y conocer los principios básicos de interpretación bíblica para evitar falsas enseñanzas y hasta herejías. Pues bien, hemos llegado al final de este segmento. ¿Sabías qué? Del día de hoy. Gracias por escucharnos. Si tiene comentarios y preguntas, no dude en enviarlas a nuestro canal. El próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, usted podrá escuchar
otro segmento más de ¿Sabías qué? Gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por ver nuestro canal La Voz de Esperanza. No olvide suscribirse, presione me gusta, comparta y comente. También active la campana para recibir notificaciones de nuevos programas. Gracias por su apoyo. Dios les bendiga.